Yo había leído al respecto y que era algo así precisamente como que el hecho de tener un acceso tan sencillo al sexo desde un dispositivo móvil les hacía no salir a buscarlo o no enfrentarse a los riesgos que supone buscar sexo en la vida real. Riesgos me refiero al rechazo. Sobre todo, uno está en casa, alivia sus necesidades en la seguridad y la tranquilidad del hogar y entonces pierde esa motivación de relacionarse con los demás, ¿no? Y pierde la vida también. Sí. Y pierde la ¿Hay vida algo así? también. ¿Es así? Claro. O sea, es este mundo digital donde todo es lo que parece, pero nada es lo que es, ¿no? Entonces, claro, un sexo a través de pantallitas, ya me contarás tú. O sea, por mucho que, digamos, el sexo, como lo profundo en la vida humana, cualquier otra cosa profunda, ¿no? Necesita de este ingrediente que es el misterio. Y si no hay misterio, la vida humana es un aburrimiento, ¿no? Entonces, misterio significa esto, pues, ¿es o no es? ¿Sabes? Los tules, el cuerpo de la chica o del chico en medio de tules, ¿es o no es? ¿No va desnuda o no va desnuda? ¿Me está mirando de una forma atractiva, atrayéndome o no? Entonces, cuando no hay esto, no hay poesía. Entonces, y hoy día, claro, como la mayor parte de escritos, de programas, digamos, de información que corre, no tiene poesía, pues, o sea, es algo abierto, que no hay misterio, no hay ningún interés, ¿no? Mira, hace años sucedió algo en Italia muy interesante, en este sentido que has comentado, ¿no? Y es que Italia, o sea, el país católico por excelencia, donde está el Vaticano, en fin, la gente se casaba cuando no había divorcio. O sea, casarse era para siempre. Y no recuerdo qué año fue, hace tal vez 25 años o algo así. Pero digo, estoy hablando ahora de memoria, de mala memoria, ¿no? Pero llegó un momento en que se legalizó el divorcio. Entonces, las expectativas, sobre todo de los curas, era pues que la gente iba a casarse mucho más, porque habría la posibilidad de, si no me entiendo, con mi cónyuge separarme. ¿Sabes qué pasó? Que cayeron en picado los matrimonios. La gente dejó de casarse. ¿Pero qué pasa? Si justo ahora que podemos separarnos, claro, porque de pronto el matrimonio ya no valía nada. O sea, cuando era algo indisoluble, o sea, era un auténtico rito de paso o rito iniciático, que es lo que nos falta. O sea, yo tengo el absoluto convencimiento, y hace años que lo voy repitiendo, que el desorden en que vivimos es porque nos hemos dejado robar los ritos de paso. Porque los ritos de paso son una transformación que uno hace y no hay vuelta atrás. O sea, es como un avanzar en la vida, ¿no? Un compromiso, ¿no? Un compromiso, sí. Y entonces, pues, cuando el matrimonio en Italia dejó de tener este valor de algo innegociable, o sea que hay que pensárselo muy bien y vivir un noviazgo largo para estar seguro, porque no hay vuelta atrás, ¿no? Pues la gente se casaba, se atrevían, pero en el momento en que esto fue una basura, o sea, se convirtió como en un prostíbulo, pues ¿para qué molestarme a casarme si luego lo puedo deshacer? Y claro, y el problema es que hoy día no hay ritos iniciáticos, nos los hemos dejado perder, y esto para mí es la causa, si no la única, una de las causas serias del mundo que vivimos, con un caos absoluto. No tanto caos, ¿no? O sea, técnicamente el mundo que vivimos se llama anómico. O sea, donde no hay normas que sirvan para ordenar la vida, ni colectiva ni individual, ¿no? Y, digamos, de las pocas cosas que quedan es tener hijos, por ejemplo. Cuando uno tiene un hijo, no hay vuelta atrás. O sea, te entiendas o no con el cónyuge con el cual lo has tenido, pero no hay vuelta atrás. Y cada vez se tienen menos. Y por eso cada vez se tiene menos hijos, exacto, porque es uno de los indicios para mí del ocaso de Occidente. O sea, estamos al final del mundo occidental, y como todas las culturas y todas las civilizaciones, hay un principio, un momento de esplendor y un momento de decadencia y final, y estamos viviendo la decadencia de Occidente de una forma clara, ¿no? Y hay varios síntomas que se han repetido. Digamos, por ejemplo, la decadencia del Imperio Romano fue así, la decadencia del Renacimiento, o el ocaso del Renacimiento, fue así también. Y estos indicios, pues, son, por ejemplo, que la gente no quiere tener hijos, que hay mucho desprecio hacia lo ajeno, hacia lo que es distinto, como estamos viendo con los inmigrantes,
que, por ejemplo, que no hay respeto tampoco ya, ni hay disciplinas espirituales, intelectuales, que la gente acepte, ¿no? Y sobre todo hay otra cosa que es brutalmente indicativa de la decadencia de las sociedades, y es que la comodidad se pone en el lugar de Dios, en un pedestal, ¿no? Y esto que hoy día parece tan natural, claro, buscar la comodidad, las sillas cómodas, ¿no? Pero esto nos damos cuenta que esto no tiene más que 70 años o 80. O sea, durante toda la Edad Media puede sorprender que si los tronos de los obispos y los tronos de los reyes y de los aristócratas, que podían ser de oro, pero eran más incómodos que el carajo. Y a nadie le importaba, porque la comodidad no era un valor central, ¿no? Y a lo largo de la historia, solo sé de otra época donde la comodidad haya sido tan valorada como fue al final del Imperio Romano. O sea, la última generación, digamos, fue exactamente como ahora. La gente no quería tener hijos por comodidad, despreciaban a los esclavos o a los inmigrantes, pero dependían de ellos para el trabajo, porque si no hubiera habido esclavos, o sea, los patricios romanos ya no querían los trabajos duros. Lo mismo que estamos viendo ahora en Estados Unidos y en Europa, exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces, y sobre todo, no hay ninguna moralidad aceptada, no hay ninguna disciplina espiritual aceptada. Y por disciplina espiritual no me refiero a confesionalidad religiosa, sino a disciplina interna, ¿no? No la había, y hoy día, pues, por eso yo creo que nos quedan como 30 años más a todo estirar de Occidente, ¿no? Y no es que sea tremendista, es que como historiador, como has dicho antes, he hecho cálculos, y más o menos cada era dura 2 siglos y medio. Década arriba, década abajo, no somos máquinas, pero más o menos cada 250 años hay un cambio de era. Y ahora estamos al final de una era que empezó con la industrialización al principio del 19, todo el 19, todo el 20, y va a durar pues hasta mitad del 21, y los finales de era son como lo estamos viviendo, o sea, sin orden, ni conciertos, sin límites, ni en el sexo, ni en la economía, ni en las familias, con frecuencia, con violencia, con mucha violencia, pues con individuos autoritarios que se imponen sobre todos los demás sin ninguna racionalidad que lo justifique. Estamos viendo esto, ¿no? Por eso, pues yo vivo en medio de un parque natural, emboscado, como decía el filósofo alemán, o sea, emboscado es en el bosque, no vivo allí. Sí. Y tengo un centro donde atiendo a las personas, que vienen 5.000 personas al año, o sea, tampoco es que estemos en un rincón perdido, pero vivo en un lugar emboscado y estoy ya nutriendo el centro también en la Amazonía, que tengo otro centro en la Amazonía ecuatoriana, donde pues van personas a tomar ayahuasca, a curar su depresión precisamente, pues viviendo, aunque sea en un tiempo limitado, ¿no? Así de forma comunitaria, no de comuna hippie ni de comunidad religiosa, sino simplemente como individuos que comparten un tiempo y un espacio y se respetan y aprenden a ser personas entre personas, ¿no? Como decía Jung, pues esto, ¿no? Y de ahí también que insisto mucho a todos mis amigos y pacientes y personas que vienen a los talleres que hagan el esfuerzo de vivir en pequeñas comunidades. O sea que el patrón de familia nuclear, de padres y hijos en un piso, esto es un callejón sin salida, ¿no? Y que hay que volver a vivir en pequeñas comunidades que tengan un objetivo común, una sensibilidad más o menos compartida, lo que antes eran las familias extensas, ¿no? En el campo, aquí en Castilla, como en toda Europa, ¿no? Pues vivía el tío y la tía, y algún abuelo que sobrevivía, y algún primo que se había quedado soltero, pues... Y así es como aprendían a vivir, ¿no? Pues ya sabes, limándose en esta convivencia, limándose las aristas de cada uno. Y yo tengo el absoluto convencimiento, como te digo, que la única salida será vivir otra vez, tratar de vivir en pequeñas comunidades, ya te digo, no hippies, y es interesante porque en el norte de Europa está habiendo todo un movimiento hacia la vida comunitaria, sobre todo, y es interesante porque sobre todo está propulsado por gente mayor y por gente muy joven. O sea, la gente mayor, pues porque ya ven que sus hijos no los van a cuidar, entonces mejor pues entre todos, entre un grupo de amigos o de compañeros, comprar un terreno. Aquí también, o sea, en España está empezando a haber alguna iniciativa así, pues de amigos que tienen alguna sensibilidad compartida, pues bueno, comprar un terreno común o algún hotel viejo a lo mejor y hacérselo arreglar cada uno pues en una planta, en fin, depende de cada caso, ¿no? Pero yo tengo, ya te digo, el total convencimiento que la vida
la vida, para poderla vivir como seres humanos, ha de ir hacia esta dirección de volver a compartir con otras personas espacios, sensaciones, no sé, ¿no? Pues yo me acuerdo antes cuando íbamos al cine. No sé si tú vas al cine todavía. Sí. Bien, bien. Y solo, lo cual sorprende mucho a la gente, y apuntala un poco lo que has estado diciendo tú. Porque normalmente voy completamente solo al cine, que a otra gente le sorprende mucho. Como Groucho Marx, entonces, él iba solo al cine. Sí, pues me sabe mal, porque da mucho gusto al salir del cine a comentar la película con tus amigos o con la pareja, y cada uno aporta una visión o algo que ha percibido, ¿no? Pero bueno, si vengo a Madrid podemos ir al cine un día. Claro, estupendo.